El frío mármol de la tumba aún no había sellado por completo el eco de su último suspiro, y ya la leyenda, esa tejedora incansable de destinos que trascienden la carne, comenzaba a entrelazar sus hilos dorados y sangrientos en torno a su nombre, Inés. Imaginad la escena, si vuestra entereza y la capacidad de vuestra alma para contemplar lo macabro os lo permiten. Un salón regio, probablemente en la severa Coimbra o en el sagrado Alcobaza, engalanado no para los fastos de la vida, sino para una parodia grotesca, una pantomima solemne y aterradora de ella. En el trono, no la pompa vibrante de una reina viva, sino la rigidez helada, la palidez cerúlea de un cadáver exhumado, rescatado de la oscuridad de su primer sepulcro. Su cuerpo, o lo que de él quedaba tras años de descomposición, cuidadosamente lavado, ungido con bálsamos que apenas podían disimular el hedor de la muerte, y revestido con los brocados más suntuosos, las sedas más finas, las joyas que nunca pudo lucir con el aliento de la vida recorriendo sus venas. Y ante ella, ante esa efigie de la muerte entronizada, una corte de nobles aterrados, sus rostros pálidos como el de su difunta reina, forzados por la voluntad de hierro de un rey enajenado a doblar la rodilla, a inclinar la cabeza, a besar la mano descarnada, enjollada y fría de quien fuera en vida Inés de Castro, la amante gallega, la madre de sus hijos bastardos, ahora, por un decreto nacido del dolor más profundo y la venganza más implacable, proclamada reina de Portugal. ¿Qué cimas insondables de pasión arrebatada, qué abismos de crueldad refinada pueden albergarse en el corazón de un hombre, incluso de un rey, para concebir y ejecutar semejante acto? ¿Fue acaso una forma retorcida de justicia poética, la manifestación de una locura desatada por el duelo, o la más brutal y desafiante afirmación de un poder que se atrevía a enmendar los designios de la propia Parca, a imponer su voluntad sobre la corrupción de la tumba? Esta es la crónica, no sólo de un amor que floreció impetuoso a la sombra amenazante de la traición y la razón de Estado, sino también de una vida joven y hermosa, cegada con la frialdad del acero por aquellos que temían su influencia. Es la historia de una venganza que trascendió los límites de lo humanamente imaginable, culminando en la más extraña, la más sobrecogedora y, sin duda, la más macabra coronación de toda la historia de la realeza europea. Prepárense, pues, para descender a las profundidades de una de las más trágicas y fascinantes leyendas medievales, la historia de Inés de Castro, la reina que reinó después de morir, la mujer cuyo corazón, simbólicamente arrancado por sus verdugos y literalmente anhelado por su amante real, sigue latiendo con fuerza en el imaginario colectivo como el más puro y desgarrador emblema del amor eterno y la insondable crueldad a la que puede llegar el poder cuando se siente amenazado. Su tragedia es un espejo oscuro donde se reflejan las pasiones más elementales y los cálculos más fríos que han movido los hilos de la historia. Para comprender en toda su magnitud la tragedia que se cernió sobre la delicada figura de Inés de Castro y el alma atormentada del infante don Pedro de Portugal, es imperativo que nos transportemos con la imaginación a la península ibérica de mediados del siglo XIV, un tiempo convulso, un mosaico complejo de reinos cristianos: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra, enfrascados en una intrincada y a menudo sangrienta red de alianzas dinásticas, rivalidades fronterizas y luchas intestinas por la supremacía política y territorial. Todo ello mientras la larga y ardua empresa de la reconquista contra los últimos reductos del poder musulmán en el sur aún marcaba el pulso de la política, la espiritualidad y la guerra, definiendo identidades y forjando caracteres. Portugal, un reino relativamente joven en comparación con sus vecinos, pero dotado de una indomable vocación atlántica y un vigoroso espíritu de independencia, luchaba con denuedo por consolidar sus fronteras, su autonomía y su propia identidad frente a la sombra siempre presente y a menudo amenazante de la corona de Castilla, su hermana mayor en la geografía y en la historia, pero también su principal rival. En este escenario de alta política, donde cada movimiento era cuidadosamente calculado y cada decisión podía tener consecuencias trascendentales, los matrimonios reales eran piezas fundamentales en el intrincado ajedrez del poder. Eran contratos de Estado, alianzas estratégicas, instrumentos para asegurar la paz
o para preparar futuras expansiones. El amor, ese sentimiento tan humano y a menudo tan irracional, era un lujo que pocos príncipes y princesas podían permitirse cuando el deber para con el linaje, la corona y el reino dictaba uniones de conveniencia, a menudo con desconocidos o incluso con enemigos de ayer. Fue en el año de gracia de 1340 cuando llegó a la corte portuguesa, establecida entonces con frecuencia en Lisboa o Coimbra, como parte del numeroso y distinguido séquito de doña Constanza Manuel de Villena, una noble castellana de altísimo linaje, nieta del rey Fernando III el Santo, destinada a desposar al infante don Pedro, heredero al trono de Portugal, una joven dama gallega cuya belleza y nobleza no pasarían desapercibidas, Inés de Castro. Hija de don Pedro Fernández de Castro, apodado el de la Guerra, un influyente y poderoso magnate gallego, con fuertes lazos y posesiones tanto en Galicia como en la corte castellana, y de doña Aldonza Lourenço de Valadares, una dama portuguesa de rancio abolengo, Inés no era una advenediza ni una desconocida en los círculos del poder. Su linaje era impecable, emparentada con las casas reales de Castilla y Portugal, pero fue su hermosura, cantada y ensalzada por los cronistas de la época y por los poetas de siglos venideros, la que la convirtió en una figura legendaria. Era, según cuentan, de aquellas beldades que encienden pasiones incontrolables y desatan tormentas en los corazones de los hombres. Cabellos rubios como el oro del Miño o como los trigales maduros de su tierra, ojos de un azul profundo y sereno como el océano Atlántico que bañaba las costas gallegas, y una gracia natural, un porte distinguido y una dulzura en el trato que la distinguían notablemente entre las damas de la corte, a menudo más preocupadas por la intriga y el protocolo. El infante don Pedro, un joven de unos 20 años, de carácter impetuoso, vehemente, apasionado hasta el extremo, y poco dado a las hipocresías y las frías convenciones de la vida palaciega, quedó prendado, fascinado, casi hechizado por la belleza y el encanto de Inés, prácticamente desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron. Mientras su esposa legal, doña Constanza Manuel, cumplía con su deber dinástico, darle un hijo varón ilegítimo, el futuro rey Fernando I, en 1345, asegurando así la continuidad de la línea sucesoria, el corazón de Pedro ya había encontrado su verdadero norte, su ancla emocional, en la figura de la dama gallega. Lo que comenzó, quizás, como una atracción física irrefrenable, una fascinación estética por su deslumbrante belleza, pronto se transformó en un amor profundo, absorbente y clandestino, un amor que desafiaba las rígidas normas morales de la Iglesia, las férreas convenciones sociales de la nobleza y, sobre todo, las peligrosas conveniencias políticas de la época. Se encontraban en secreto, al principio con la discreción que imponía la presencia de la infanta Constanza, en los umbríos jardines del palacio, en discretas alcobas alejadas de las miradas curiosas y de los oídos indiscretos, tejiendo un lazo sentimental que, con el tiempo, se haría más fuerte, más indestructible, que cualquier cadena dinástica o cualquier juramento de Estado. Pero en la corte, ese microcosmos de susurros y miradas, los secretos tienen alas de mariposa y se propagan con la velocidad del viento, y los muros, por muy gruesos que sean, siempre parecen tener oídos. El idilio apasionado entre el infante heredero y la hermosa dama castellana de su esposa no tardó en llegar a conocimiento del rey Alfonso IV, padre de Pedro, un monarca experimentado, de carácter austero, pragmático y ferozmente celoso de la independencia y la estabilidad de su reino, por las que tanto había luchado. Para Alfonso IV, apodado el Bravo, esta relación adúltera de su hijo no era simplemente un escándalo moral, una mancha en la reputación de la Casa Real, sino una amenaza política de primer orden, una potencial fuente de graves complicaciones para el futuro de Portugal. Inés era castellana, y sus hermanos, Álvaro Pírez de Castro y Fernán Ruiz de Castro, eran figuras ambiciosas, influyentes y con un considerable poder militar en la corte de Castilla, un reino que, a pesar de los lazos familiares, siempre era visto con recelo y sospecha desde Portugal, por sus constantes tentaciones de ejercer una hegemonía sobre toda la península. El temor a que los hermanos Castro utilizaran la privilegiada posición de Inés como amante del heredero para medrar en la política portuguesa, para obtener favores y prebendas,
o peor aún, para inclinar la balanza de la política exterior portuguesa en favor de los intereses castellanos, comenzó a sembrar la semilla de la discordia y la desconfianza en el ánimo del rey y de sus consejeros. Además, la existencia de un amor tan público y notorio por parte del heredero hacia una amante, mientras su esposa legítima aún vivía y cumplía con sus deberes, minaba la autoridad moral de la corona, sentaba un peligroso precedente de indisciplina y podía ser interpretado como una afrenta a la propia infanta Constanza y a su poderoso linaje. Los primeros presagios de la tragedia, como nubes oscuras en un cielo de verano, comenzaron a dibujarse en el horizonte. El rey Alfonso IV, instigado por sus consejeros más cercanos y por una parte significativa de la nobleza portuguesa, que veía con profundo recelo la creciente influencia de los Castro y el apasionamiento de Pedro por Inés, intentó por todos los medios a su alcance separar a los amantes. Se barajó la posibilidad de casar a Inés con algún noble menor de la corte, de enviarla de vuelta a Castilla bajo cualquier pretexto o incluso de encerrarla en un convento. Pero el amor de Pedro, terco, desafiante y ya profundamente arraigado, se resistía con vehemencia a cualquier imposición, a cualquier intento de separación. La atmósfera en la corte se enrarecía por momentos, cargándose de tensión y de intrigas subterráneas, y la sombra de la desgracia, aún difusa pero perceptible, comenzaba a planear sobre la hermosa y desdichada Inés, cuyo único crimen, a los ojos del mundo y de la razón de Estado, era amar con locura y ser amada con la misma intensidad por el futuro rey de Portugal. El destino, con su ironía a menudo cruel y despiadada, ya había comenzado a tejer, con hilos de pasión y de acero, la urdimbre de su trágico e inolvidable final. La espiral descendente, ese torbellino de pasiones, intrigas y temores de Estado que arrastraría a Inés de Castro hacia su fatídico y sangriento destino, se aceleró de manera vertiginosa con un acontecimiento que, paradójicamente, en un primer momento, podría haber sido visto por los dos amantes como una puerta abierta hacia la liberación, como el fin de un obstáculo. La muerte de doña Constanza Manuel, la esposa legítima del infante Pedro, en el año 1345, acaecida poco después de dar a luz a su tercer hijo, el infante Fernando, quien, con el tiempo, se convertiría en el rey Fernando I de Portugal, el último de la dinastía de Borgoña. Con la desaparición de la figura que legalmente ocupaba el lugar de esposa, Pedro se sintió, o quiso sentirse, libre para dar rienda suelta, sin disimulos ni cortapisas, al amor arrebatador que sentía por Inés. Se negó rotundamente, con la terquedad que lo caracterizaba, a contraer un nuevo matrimonio de conveniencia, tal como le exigían con insistencia su padre, el rey Alfonso IV, y la fría e impersonal razón de Estado, que veía en una nueva alianza matrimonial una oportunidad para fortalecer la posición de Portugal en el complejo tablero europeo. En lugar de ello, y desafiando abiertamente la autoridad paterna y las presiones de la corte, Pedro intensificó su relación con la dama gallega, llevándola a vivir con él de manera más o menos oficial. La instaló en Coimbra, ciudad que él frecuentaba y amaba, primero en dependencias del propio Palacio Real de la ciudad, y más tarde, buscando quizás una mayor intimidad y un refugio de las miradas críticas, en una hermosa quinta situada en las afueras, en un paraje idílico junto al monasterio de Santa Clara Abella, a orillas del río Mondego. Aquel lugar, escenario de sus amores y posteriormente de su tragedia, sería bautizado por la leyenda popular con una melancolía que perdura hasta nuestros días, como la Quinta das Lágrimas. Allí, en ese remanso de paz aparente, entre los frondosos árboles y el murmullo constante de las aguas del río, Pedro e Inés vivieron durante casi una década años de relativa felicidad, una especie de idilio pastoral, un paréntesis encantado que contrastaba violentamente con la tormenta política y las intrigas cortesanas que se gestaban a su alrededor, cada vez con mayor intensidad. De esta unión, considerada morganática por la mayoría de la nobleza y por la Iglesia ya, que no existía constancia pública de un matrimonio canónico, aunque algunos cronistas posteriores, claramente influenciados por la versión oficial que Pedro impondría tras la muerte de Inés, sugieren que ambos se casaron en secreto en Braganza. En una ceremonia discreta pero válida, nacieron 4 hijos. Alfonso, que,
Murió niño, Juan, Dionisio y Beatriz. Estos niños, aunque profundamente amados por su padre, quien nunca ocultó su afecto por ellos, eran vistos por gran parte de la nobleza portuguesa, y de manera muy especial por el rey Alfonso IV, como una fuente potencial de graves conflictos dinásticos en el futuro. La existencia de estos bastardos reales, como eran despectivamente calificados por sus detractores, planteaba una amenaza directa y tangible a la legitimidad y a los derechos sucesorios del infante Fernando, el heredero nacido del matrimonio legal con Constanza Manuel. Se temía, y no sin fundamento dada la pasión de Pedro por Inés y sus vástagos, que una vez que Pedro ascendiera al trono, intentara por todos los medios legitimar a sus hijos con Inés, quizás incluso nombrándolos sus sucesores en detrimento de Fernando, lo que inevitablemente sumiría al reino en una sangrienta guerra civil. Además de esta preocupación dinástica, la influencia de los hermanos de Inés, los poderosos y ambiciosos nobles castellanos Álvaro Pírez de Castro y Fernán Ruiz de Castro, seguía siendo motivo de honda y creciente preocupación para el rey y para el círculo de consejeros que lo rodeaban. Estos dos personajes, hábiles en el manejo de las armas y en el tortuoso juego de la política cortesana, no solo visitaban con frecuencia a su hermana en Coimbra, manteniendo así un canal de comunicación directo con el heredero al trono portugués, sino que también, gracias al evidente favor y la protección del infante Pedro, comenzaban a ocupar puestos de relevancia y a ejercer una influencia cada vez mayor en la corte portuguesa. Para muchos nobles portugueses de rancio abolengo, celosos de sus prerrogativas y profundamente nacionalistas, esto era una afrenta intolerable, una peligrosa castellanización de la corte que ponía en jaque la independencia del reino y los intereses de la nobleza local. Los murmullos de descontento contra Inés y su familia se convirtieron en clamores abiertos, en acusaciones veladas de conspiración y traición. La presión sobre el rey Alfonso IV para que tomara medidas drásticas y definitivas contra lo que consideraban un nido de víboras castellanas en el corazón de Portugal aumentó considerablemente. El monarca, aunque según parece sentía un cierto afecto por Inés en los primeros tiempos, y era consciente del profundo amor que su hijo le profesaba, lo que le hacía dudar a la hora de actuar con demasiada dureza, se vio cada vez más acorralado por las circunstancias y por los argumentos interesados, pero no por ello menos persuasivos, de sus consejeros más influyentes. Entre estos destacaban tres figuras siniestras que pasarían a la historia como los verdugos de Inés: Pero Coelho, un hombre astuto y ambicioso; Álvaro González, un jurista de renombre pero de corazón frío; y Diogo López Pacheco, un noble de gran poder e influencia. Estos tres hombres, movidos por una mezcla de patriotismo mal entendido, temor a perder sus propias posiciones de poder y quizás una genuina preocupación por la estabilidad del reino, se convirtieron en los principales instigadores de la conspiración que se tejía en la sombra contra la vida de Inés. Le pintaban al rey un panorama desolador y apocalíptico. Si Inés de Castro seguía viva, si su influencia sobre el futuro rey Pedro continuaba creciendo, y si sus hijos seguían siendo criados a la sombra del favor real, Portugal se encaminaba inevitablemente hacia una crisis sucesoria de consecuencias imprevisibles, hacia la anarquía y posiblemente hacia la sumisión a Castilla. La única solución, susurraban insistentemente en los oídos del anciano y atribulado rey, era eliminar la raíz del problema de la manera más expeditiva posible. Inés de Castro debía morir. En un último intento por calmar los ánimos de la nobleza y alejar a Inés del centro de las intrigas políticas, el rey Alfonso IV ordenó su exilio al castillo de Albuquerque, una fortaleza situada en la inhóspita frontera con Castilla. Pero esta separación forzada, lejos de apagar la llama del amor de Pedro, no hizo sino avivarla con la fuerza de la desesperación. El infante, desolado por la ausencia de su amada, movió cielo y tierra, utilizó toda su influencia y sus contactos, hasta conseguir que el propio Papa Clemente VI intercediera ante el rey portugués para que Inés pudiera regresar a Portugal. El breve exilio no sirvió más que para demostrar la profundidad inquebrantable del vínculo que unía a los amantes y la férrea determinación de Pedro de no renunciar a Inés bajo ningún concepto. Sin embargo,
El regreso de Inés a Coimbra, que Pedro celebró como una victoria, lejos de significar un respiro o una solución, no hizo sino sellar su sentencia de muerte. Para sus enemigos, su capacidad de influir sobre el ánimo del heredero al trono, incluso desde la lejanía del exilio, era la prueba definitiva e irrefutable de que representaba un peligro que no podía ser ignorado ni subestimado por más tiempo. La situación de Inés, a pesar del amor incondicional de Pedro, se volvía cada vez más precaria, más peligrosa. Aunque contaba con la protección apasionada de su amante, éste aún no era rey, y su poder para defenderla de las maquinaciones de su padre y de la creciente hostilidad de la corte era, en última instancia, limitado. Inés vivía en una jaula dorada en su quinta das lágrimas, rodeada del amor de sus hijos y de Pedro, pero cada vez más aislada del mundo exterior, dolorosamente consciente de las miradas de odio, de los silencios hostiles y de los susurros emponzoñados que la señalaban como la causa de todos los males del reino. La desesperación, la angustia y un temor constante comenzaban a hacer mella en su ánimo, aunque intentara ocultarlo tras una fachada de aparente serenidad. Sabía, con la certeza intuitiva de quien se siente acorralado, que su vida pendía de un hilo muy delgado, un hilo que los enemigos de su amor estaban decididos a cortar más pronto que tarde. La paranoia, quizás plenamente justificada en aquellas circunstancias, pudo haberse instalado en su espíritu, haciéndole ver enemigos en cada sombra, presagios funestos en cada palabra ambigua, en cada silencio prolongado. La espiral descendente, implacable, se hacía cada vez más estrecha, y el abismo oscuro de la muerte se abría a sus pies, inexorable, hambriento y cada vez más cercano. La sombra del verdugo, esa presencia intangible pero pavorosa que se había ido alargando progresivamente sobre la figura de Inés de Castro, comenzó a proyectarse de manera tangible e implacable a medida que el año de 1354 se consumía y las primeras semanas del funesto 1355 se adentraban en el calendario. El rey Alfonso IV, un hombre que había dedicado la mayor parte de su largo y agitado reinado a la ardua tarea de consolidar la independencia, la seguridad y la prosperidad del reino de Portugal, se encontraba en una encrucijada terrible, enfrentado a un dilema que desgarraba su conciencia de padre y su responsabilidad de monarca. Por un lado, el amor filial, aunque profundamente erosionado y tensado hasta el límite por las continuas desobediencias, los desafíos y la abierta rebeldía de su hijo Pedro en todo lo concerniente a Inés, le hacía dudar, vacilar, retroceder ante la idea de tomar una medida tan drástica, tan irreversible y tan cruel contra la mujer que su heredero amaba, con una pasión que rayaba en la obsesión. Por otro lado, la fría e implacable razón de Estado, ese argumento supremo que a menudo exige sacrificios inhumanos en el altar del bien común, le gritaba con voz insistente que la supervivencia de su linaje en el trono, la paz interna del reino y la preservación de la soberanía portuguesa frente a las apetencias castellanas exigían un sacrificio doloroso pero necesario. Sus consejeros de mayor confianza, los ya mencionados Pero Coelho, Álvaro González y Diogo López Pacheco, no cesaban en su perniciosa labor de zapa, en susurrarle al oído argumentos emponzoñados, presentándole a Inés no como una simple amante del infante, sino como una peligrosa y astuta agente de influencia castellana, una manipuladora que utilizaba su belleza y su encanto para dominar la voluntad de Pedro, una usurpadora en potencia de los legítimos derechos sucesorios del infante Fernando, y en última instancia, la causa primordial de la rebeldía, el desgobierno y la irresponsabilidad de su hijo y heredero. Argumentaban, con la vehemencia de quienes se sienten poseedores de la verdad absoluta o de quienes defienden intereses inconfesables, que la nobleza estaba inquieta y dividida, que el pueblo llano murmuraba y desaprobaba la conducta del infante, y que si no se actuaba con rapidez, con determinación y con una contundencia ejemplar, Portugal podría verse arrastrado a una sangrienta guerra civil por la sucesión tras la muerte del rey, o, peor aún, caer bajo la órbita de la siempre ambiciosa y poderosa corona de Castilla. El dilema moral que atenazaba el alma del rey Alfonso IV era, pues, inmenso, casi insoportable. Las crónicas de la época,
aunque parcas en detalles íntimos, lo describen como un hombre profundamente atormentado por la duda, pasando noches enteras en vela, recorriendo los fríos pasillos de su palacio, sopesando en su mente las terribles alternativas que se le presentaban, cada una más dolorosa que la anterior. Debía sacrificar a una mujer, cuya única culpa probada era amar demasiado y ser demasiado amada, y con ella la felicidad y la lealtad de su propio hijo, en aras de un supuesto bien mayor, la estabilidad y la seguridad del reino. ¿O debía arriesgarse, por un exceso de clemencia o por debilidad paternal, a que sus peores temores se hicieran realidad, permitiendo que la influencia de los hermanos Castro creciera sin control en la corte, y que la sucesión al trono se viera amenazada por la existencia de los hijos bastardos de Pedro e Inés? La presión ejercida por sus consejeros era constante, asfixiante. Finalmente, tras muchas vacilaciones, tras muchos debates internos y externos, y según algunos historiadores aprovechando una ausencia estratégica del infante Pedro, quien se encontraba en una de sus habituales partidas de caza, lejos de Coimbra y de la posibilidad de proteger a Inés, el rey tomó la fatal e irrevocable decisión. Cediendo a las instancias de sus consejeros, o quizás finalmente convencido por sus propios temores y por un sentido exacerbado de su deber como monarca, Alfonso IV dio su consentimiento tácito o explícito para que se pusiera fin a la vida de Inés de Castro. La conspiración, urdida durante meses en los oscuros y fríos pasillos del poder, entre susurros y miradas cómplices, comenzó a tomar forma con una celeridad espeluznante una vez obtenido el plácet real. El plan, en su concepción, era sencillo y brutal. El rey, acompañado de sus 3 consejeros principales y una pequeña pero decidida escolta armada, viajaría a Coimbra, donde Inés residía en la Quinta das Lágrimas, y allí, lejos de la corte de Lisboa y de posibles interferencias, se ejecutaría la sentencia sin más dilación ni contemplaciones. Mientras tanto, en su refugio de Coimbra, Inés vivía en una ignorancia casi total de la sentencia de muerte que ya pesaba sobre su cabeza, aunque no del todo ajena a los peligros difusos que la acechaban y al odio que su figura despertaba en ciertos sectores de la corte. Su vida en la quinta, aunque aparentemente idílica y protegida por el amor de Pedro, estaba teñida en sus últimos tiempos por una melancolía creciente, por una sensación de aislamiento y por un temor indefinido, pero persistente. Los días transcurrían, monótonos y cargados de presagios, entre el cuidado de sus pequeños hijos, a los que se aferraba con la fuerza de una leona, y los solitarios paseos por los hermosos jardines que bordeaban el río Mondego, cuyas aguas parecían susurrarle advertencias incomprensibles. La alegría y la despreocupación de antaño se habían visto empañadas por la incertidumbre del futuro y por el creciente aislamiento al que se veía sometida. Sabía, porque las noticias, aunque filtradas, llegaban hasta sus oídos, que era odiada por una parte influyente de la nobleza portuguesa, y que su amor por Pedro era considerado no solo un escándalo, sino una grave amenaza para la estabilidad del reino. Quizás recibiera esporádicas noticias alarmantes de amigos o servidores leales que aún le quedaban en la corte, o quizás fuera simplemente la aguda intuición femenina, ese sexto sentido que se agudiza ante el peligro, la que le advertía de la inminencia de una desgracia. Se dice que pasaba largas horas rezando en la capilla del cercano convento de Santa Clara, buscando consuelo divino para su alma atribulada y protección celestial para ella y para sus inocentes hijos. La impotencia de Pedro para protegerla de manera efectiva, a pesar de su amor incondicional y de su rango de heredero al trono, era una fuente constante de angustia y desasosiego para Inés. Él podía desafiar a su padre con palabras airadas, incluso con amenazas veladas de rebelión, pero mientras Alfonso IV siguiera siendo el rey ungido y coronado, la última palabra, la decisión final sobre la vida y la muerte, la tenía él. Y esa palabra, ahora, estaba irrevocablemente manchada con la intención de la muerte. Los días previos al fatídico 7 de enero de 1355 debieron ser para la desdichada Inés una auténtica tortura psicológica, una sucesión interminable de premoniciones sombrías y temores apenas contenidos. Cada ruido desconocido en la noche, cada rostro adusto de un servidor, cada ausencia prolongada de noticias de Pedro, debían alimentar sus peores pesadillas,
sus más oscuros presentimientos. Se aferraba a sus hijos como un náufrago a una tabla en medio de una tempestad furiosa, buscando en sus risas inocentes, en sus abrazos infantiles, un resquicio de esperanza, una razón para creer que el destino no sería tan cruel, tan implacable. Pero el deterioro de su situación era ya imparable. La maquinaria de la muerte, una vez puesta en marcha por la voluntad real, avanzaba con la precisión fría de un mecanismo de relojería y nada ni nadie en el reino parecía capaz o dispuesto a detenerla. Los asesinos, con el beneplácito del rey, afilaban ya sus dagas y sus conciencias, y el propio Alfonso IV, con el corazón seguramente encogido por un dolor paternal que no podía o no quería expresar, pero con la voluntad férrea de un monarca convencido de cumplir con su deber, se preparaba para cometer el acto que mancharía para siempre la memoria de su reinado y que desataría la furia de su hijo de una manera que ni él ni sus astutos consejeros podían siquiera comenzar a imaginar. La sombra del verdugo ya no era una amenaza lejana y difusa. Se cernía, densa y tangible, directamente sobre los tejados de la Quinta das Lágrimas, lista para descargar su golpe mortal y silenciar para siempre la voz y la risa de Inés. Ella, la hermosa y desdichada amante gallega, se encontraba esencialmente sola, rodeada únicamente por la inocencia vulnerable de sus hijos, esperando, sin saberlo con certeza pero intuyéndolo con pavor, la llegada inminente de sus ejecutores. Su aislamiento del mundo exterior era casi total, su vulnerabilidad ante el poder del rey, absoluta. No habría en su caso intentos desesperados por salvarse mediante la huida, ni últimas resistencias heroicas con la espada en la mano. Solo la cruda, desnuda y patética realidad de una mujer indefensa, cuyo único escudo eran sus lágrimas y sus hijos, enfrentada a la fría y despiadada crueldad de la razón de Estado. El día señalado por el destino para la infamia, el 7 de enero del año del Señor de 1355, una fecha que quedaría grabada con sangre en los anales de Portugal, amaneció en Coimbra con una luz plomiza y triste, como si el cielo mismo, conmovido por la inocencia de la víctima, presintiera la tragedia que estaba a punto de desatarse sobre la tierra. El rey Alfonso IV, acompañado de sus 3 consejeros más íntimos, que en esta jornada funesta actuarían más como verdugos de alma y ejecutores de una sentencia inicua que como prudentes asesores, Pero Coelho, Álvaro González y Diogo López Pacheco, y seguido por una pequeña pero decidida escolta armada, había partido sigilosamente de Montemoro Velho, donde la corte se encontraba temporalmente establecida, con destino a la Quinta das Lágrimas, el refugio de Inés. El viaje, aunque relativamente corto en distancia, debió estar cargado de una tensión sombría, casi irrespirable. Uno puede imaginar al rey, con sus cabellos ya encanecidos y el rostro surcado por las preocupaciones del gobierno, luchando en silencio contra sus últimos remordimientos, quizás evocando la imagen de su hijo Pedro o la de los nietos que estaba a punto de dejar huérfanos de madre. Y a su lado, los 3 consejeros, reafirmándose mutuamente en la necesidad imperiosa y la supuesta justicia del acto que iban a cometer, acallando cualquier atisbo de duda o piedad que pudiera surgir en el ánimo del monarca. Mientras tanto, en la quinta, a orillas del Mondego, Inés de Castro, completamente ajena a la siniestra comitiva que se acercaba con intenciones asesinas, pasaba las primeras horas de la mañana en la compañía de sus pequeños hijos. Las crónicas posteriores, y la leyenda que con tanto esmero se ha tejido sobre ellas a lo largo de los siglos, pintan un cuadro de doméstica serenidad, de inocencia y ternura maternal, que hace aún más desgarrador y brutal el contraste con la violencia que se avecinaba. Se dice que estaba en los jardines, disfrutando de la fresca brisa matinal, cerca de la fuente que hoy lleva su nombre, la Fonte dos Amores, cuyas aguas, según la tradición popular, brotaron de sus lágrimas o se tiñeron con su sangre. O quizás se encontraba en el interior de la casa, en alguna estancia soleada, enseñando a leer a sus pequeños, o cantándoles en voz baja alguna dulce y melancólica cantiga de su lejana tierra gallega. La noticia de la llegada inesperada del rey a las puertas de la quinta debió sorprenderla profundamente, y quizás incluso, en un primer instante,
albergar en su corazón una fugaz y temblorosa esperanza. ¿Vendría el monarca a parlamentar, a escuchar sus razones, a ofrecer alguna solución negociada a aquel conflicto que tanto dolor estaba causando? ¿Acaso, en un gesto de magnanimidad, venía a mostrar clemencia, a perdonar sus supuestas culpas? La cruda realidad, sin embargo, se encargaría en pocos minutos de destrozar brutalmente cualquier atisbo de ilusión. Cuando Alfonso IV y sus siniestros secuaces irrumpieron en la quinta, sin anunciarse, sin contemplaciones, la atmósfera se cargó de una electricidad mortal, de un terror palpable. Inés, al ver los rostros pétreos y las miradas gélidas de los consejeros, al percibir la presencia amenazante de la escolta armada, comprendió al instante, con la lucidez que otorga el miedo extremo, la gravedad de la situación y el propósito oscuro de aquella visita. Sin pensarlo dos veces, movida por el instinto maternal más primario, corrió al encuentro del rey, no para desafiarlo ni para increparlo, sino para suplicar, para implorar por su vida. Y lo hizo de la manera más conmovedora y desesperada que una madre puede concebir. Se arrojó a los pies del monarca, aferrándose a sus rodillas y presentando a sus hijos pequeños, a los nietos del propio rey, como escudos humanos ante la inminente agresión, como argumento supremo e irrefutable de su inocencia y de la crueldad que se pretendía cometer. Las palabras que la tradición, embellecida por la pluma de poetas y dramaturgos, pone en boca de Inés en aquel trance supremo, son un lamento desgarrador, una súplica que traspasa los siglos. Señor, por la pasión de Cristo, tened piedad de mí. Si mis errores, si mi amor por vuestro Hijo merecen castigo, que vuestra justicia caiga sobre mi cabeza, pero no queráis ser cruel con quien nunca os ha ofendido, ni ha deseado mal a vuestro reino. Mirad a estos niños, Señor, sangre de vuestra sangre, carne de vuestra carne, vuestros nietos inocentes, que con sus lágrimas y sus manitas extendidas os piden clemencia para su desventurada madre. Si a mí me habéis de matar, si mi muerte es necesaria para la paz de Portugal, que sea al menos lejos de sus ojos inocentes, para que no crezcan con el recuerdo imborrable de tan horrible espectáculo, para que la imagen de su madre asesinada no atormente sus sueños por el resto de sus vidas. La escena debió ser de una intensidad dramática insoportable, un auténtico vía crucis emocional. Los niños, asustados por la brusquedad de los acontecimientos y por la angustia de su madre, llorando desconsoladamente, abrazados con fuerza a sus faldas. Inés, con su legendaria belleza empañada por las lágrimas del terror y la súplica, el cabello revuelto, la voz quebrada por la emoción, implorando clemencia con la elocuencia desesperada de quien se sabe al borde del abismo. Y el rey Alfonso, el temido bravo, enfrentado de la manera más directa y cruel a la imagen viva de su propia tiranía, viendo en los rostros aterrados de sus nietos el reflejo de la sangre inocente que estaba a punto de derramar. Por un instante, solo un instante fugaz, la leyenda cuenta que el corazón de piedra del viejo rey vaciló. La visión de aquellos niños inocentes, su propia sangre, suplicando con gestos y balbuceos por la vida de su madre, pareció conmoverlo profundamente. Se dice que estuvo a punto de ceder, de perdonar, de revocar la sentencia, de dar media vuelta y dejar a Inés en paz, quizás exiliada, pero viva. Pero sus consejeros, Pero Coelho y Álvaro González principalmente, temiendo que la debilidad sentimental del monarca echara por tierra sus cuidadosamente urdidos planes y los expusiera a la futura venganza de Pedro, intervinieron con presteza y con una crueldad calculada. Con palabras duras, con argumentos falaces sobre la razón de Estado, le recordaron al rey los supuestos peligros que acechaban al reino, la constante amenaza castellana, la inestabilidad que generaría una sucesión disputada, la necesidad de un escarmiento ejemplar para restaurar la autoridad real. Diogo López Pacheco, más taimado y sutil, quizás apeló al honor del rey, a la palabra dada, a la imposibilidad de retroceder una vez tomada una decisión de tal calibre. La balanza, que por un efímero instante pareció inclinarse tímidamente hacia la piedad y la clemencia, volvió a caer con todo su peso inexorable del lado de la muerte. Alfonso IV, con el alma seguramente rota en 1000 pedazos, pero con la decisión fatal reafirmada por la presión implacable de sus hombres, apartó la mirada de la escena desgarradora de Inés y de sus nietos,
y con un gesto mudo o una palabra apenas susurrada, dio la señal convenida a los ejecutores. Lo que siguió fue una carnicería breve pero espantosa, un acto de barbarie indigno de un rey cristiano. Los asesinos designados, Pero Coelho, Álvaro González, y según algunas fuentes, aunque él siempre lo negaría, el propio Diogo López Pacheco, se abalanzaron como lobos hambrientos sobre la indefensa Inés. No hubo juicio formal, ni oportunidad de defensa, ni la más mínima sombra de un proceso legal que pudiera justificar aquella atrocidad. Fue un asesinato a sangre fría, brutal, cobarde y premeditado. Las crónicas y los relatos posteriores difieren en los detalles exactos de la ejecución, como suele ocurrir cuando el horror se mezcla con la leyenda. Algunas versiones, las más truculentas y quizás las más difundidas, hablan de que fue apuñalada repetidamente en el pecho, su corazón literalmente atravesado por las dagas afiladas de sus verdugos, en un acto de saña que buscaba no solo quitarle la vida, sino también destruir simbólicamente el órgano que había albergado su amor por Pedro. Otras, quizás más acordes con la práctica judicial de la época para ciertos delitos considerados de lesa majestad o traición, sugieren que fue decapitada allí mismo, en los jardines o en alguna estancia interior de la quinta, en presencia de sus hijos aterrados, o al menos en las inmediaciones, para que el mensaje de terror fuera aún más contundente. El lugar exacto del martirio, ya fuera en los floridos jardines, junto a la fuente que emanaría lágrimas eternas, o en la fría intimidad de alguna habitación, se ha convertido con el paso de los siglos en un santuario de la leyenda, un lugar sagrado y maldito a la vez, teñido para siempre en el imaginario popular con la sangre inocente de Inés. Sus últimas palabras, si es que pudo pronunciar alguna entre el terror pánico y el dolor atroz de las heridas, se perdieron en el tumulto, ahogadas por los gritos desgarradores de sus hijos y los gruñidos de esfuerzo y odio de sus asesinos. Lo cierto, lo indudable, es que allí, a orillas del sereno río Mondego, en un día gris y aciago de enero, la vida de Inés de Castro, la hermosa Cuello de Garza, fue brutalmente cegada, truncada en la flor de su juventud. Su cuerpo, antaño objeto de deseo, admiración y envidia, quedó tendido en el suelo, inerte, ensangrentado, abandonado como un despojo, mientras sus pequeños hijos eran apartados a la fuerza de la macabra escena por los servidores del rey. Alfonso IV, una vez consumado el crimen que mancharía su nombre para la eternidad, se retiró con sus hombres, dejando atrás un rastro de horror, desolación y una sed de venganza que ardería con furia inextinguible en el corazón de su hijo. El asesinato de Inés de Castro no fue solo la muerte de una mujer, por muy amada que fuera. Fue la chispa que encendería una de las más feroces y legendarias venganzas de la historia, y que elevaría a su víctima a la categoría de mito inmortal, de símbolo eterno del amor trágico. La última noche había caído, oscura y definitiva, sobre la desdichada Inés, y el golpe final, cruel y certero, había sido asestado con una frialdad que clamaba al cielo y que no tardaría en recibir su terrible respuesta terrenal. La noticia del brutal y cobarde asesinato de Inés de Castro, perpetrado a sangre fría por orden directa del rey Alfonso IV y ejecutado con sádica eficiencia por sus más cercanos y siniestros consejeros, llegó a oídos del infante don Pedro como un rayo fulminante que parte el alma en dos y calcina la razón hasta sus cimientos. Si el amor que el infante sentía por la hermosa gallega había sido en vida una hoguera de pasión ardiente e irrefrenable, el dolor, la rabia y la furia que se apoderaron de él ante la confirmación de su muerte se convirtieron en un incendio devastador, una conflagración de odio primordial y sed insaciable de venganza que amenazó con consumir los pilares mismos del reino de Portugal. Pedro, quien según la mayoría de las fuentes históricas se encontraba ausente de Coimbra en el momento del crimen, quizás en una de sus habituales y prolongadas partidas de caza, o atendiendo asuntos de gobierno en otra parte del país, una ausencia que sin duda fue aprovechada por sus enemigos para ejecutar sus planes, regresó precipitadamente a la ciudad del Mondego, alertado por rumores o por mensajeros desesperados, solo para encontrarse con la más espantosa e inimaginable de las realidades. Su amada Inés, la luz de sus ojos, el centro de su universo, yacía muerta,
su cuerpo profanado por la violencia de sus asesinos, y sus pequeños hijos, los frutos de su amor, ahora huérfanos de madre por la crueldad inaudita de su propio abuelo. La transformación que se operó en el ánimo y el carácter del infante Pedro fue terrible, instantánea y absoluta. El joven príncipe, hasta entonces conocido por su temperamento apasionado y a veces irascible, pero también por una cierta indolencia o desinterés en los asuntos más áridos del Estado, se convirtió de la noche a la mañana en una fiera herida, en un hombre poseído, consumido por un único y absorbente propósito que nublaría cualquier otra consideración: vengar la muerte atroz de Inés y castigar a sus asesinos de la manera más ejemplar, más pública y más sanguinaria posible. Su dolor era tan profundo, tan visceral, que se manifestaba en una rabia fría y calculadora. Se negó en redondo a escuchar cualquier intento de justificación por parte de su padre, el rey, a quien consideró desde ese mismo instante el principal y más execrable responsable del crimen. Las relaciones entre padre e hijo, que ya eran tensas y difíciles desde hacía años debido precisamente al asunto de Inés, se rompieron de manera definitiva e irreparable. No había perdón posible para tamaña afrenta. Pedro, en un acto de abierta y declarada rebelión, sin precedentes en la historia reciente de Portugal, tomó las armas contra su propio padre y soberano, sumiendo al reino en una breve pero cruenta y destructiva guerra civil que se prolongó, con intermitencias, entre los años 1355 y 1356. Apoyado por algunos nobles que simpatizaban con su causa, o que simplemente veían en el conflicto una oportunidad para medrar políticamente o saldar viejas rencillas, y contando con la ayuda inestimable de los poderosos hermanos de Inés, los Castro, quienes desde Castilla clamaban también venganza por la muerte de su hermana, Pedro asoló con fuego y espada las tierras y posesiones de aquellos nobles que habían apoyado al rey o que habían participado en la conspiración contra Inés, especialmente las de los 3 consejeros directamente implicados en el asesinato. La paz, o más bien una tregua precaria y cargada de resentimiento, solo se alcanzó tras arduas negociaciones y gracias a la intervención mediadora de la reina Beatriz, esposa de Alfonso IV y madre de Pedro, una mujer piadosa y respetada que, con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, logró interponerse entre padre e hijo para evitar un derramamiento de sangre aún mayor y la posible desintegración del reino. Pedro aceptó finalmente deponer las armas y reconciliarse aparentemente con su padre, pero con la condición implícita, no escrita pero entendida por todos, de que, una vez que él ascendiera al trono, tendría completa libertad para impartir su propia y particular justicia sobre los asesinos de Inés. El rey Alfonso IV, viejo, cansado, desgastado por el conflicto con su hijo y, según algunos cronistas, atormentado en sus últimos meses por el peso de la culpa y el fantasma de Inés, murió poco después, en mayo de 1357. Su muerte allanó de manera definitiva el camino para el ascenso al trono de su hijo, quien sería coronado como Pedro I de Portugal, un rey que pasaría a la posteridad con 2 apelativos que resumen a la perfección la dualidad aterradora de su carácter y de su reinado. El justiciero, por su celo en la administración de una justicia rápida y a menudo implacable, y el cruel, por los métodos sanguinarios y a veces sádicos que empleó para castigar a sus enemigos, especialmente a aquellos que habían tenido alguna participación en la muerte de su amada. Apenas ciñó la corona real sobre sus sienes, Pedro I se dedicó con una obsesión metódica, fría y feroz, a la tarea prioritaria de cazar a los asesinos de Inés. Pero Coello, Álvaro González y Diogo López Pacheco, plenamente conscientes de la que se les venía encima con el nuevo rey, habían huido de Portugal nada más conocer la muerte de Alfonso IV, buscando refugio en el vecino y a menudo turbulento reino de Castilla, gobernado entonces por otro Pedro I, también conocido, qué ironía del destino, como el cruel o el justiciero. El nuevo rey de Portugal, utilizando todos los resortes de la diplomacia, la presión política y, según se dice, cuantiosos sobornos, y aprovechando un acuerdo preexistente de extradición de fugitivos entre ambos reinos, o quizás forjando uno nuevo a medida, consiguió que el rey de Castilla capturara y entregara a Pero Coello y Álvaro González. Diogo López Pacheco,
El tercero de los implicados, más astuto, con mejores contactos o simplemente con más suerte, logró escapar de Castilla antes de ser apresado y encontrar refugio primero en Aragón y más tarde en Francia, salvando así la vida, aunque viviría el resto de sus días como un proscrito, siempre mirando por encima del hombro. La suerte de Coelho y González fue, en cambio, espeluznante, un ejemplo paradigmático de la justicia expeditiva y terrible de Pedro I. El rey portugués no estaba interesado en un juicio formal, con abogados y pruebas. Para él, la culpabilidad de ambos era manifiesta, y su veredicto ya estaba dictado desde hacía años por el dolor inextinguible y la sed insaciable de venganza. Según relatan las crónicas de la época, con un detalle que estremece, y aunque algunos historiadores modernos tienden a matizar o a dudar de los aspectos más escabrosos y truculentos del relato, la ejecución de los dos asesinos, llevada a cabo en Santarém en 1361, fue un espectáculo de una crueldad inaudita, meticulosamente diseñado para satisfacer la furia acumulada del rey y para servir como terrible advertencia a cualquier otro que osara desafiar su voluntad o tocar a sus seres queridos. Se dice que Pedro I presidió personalmente el suplicio, observando cada detalle con una atención fría y casi científica. A uno de ellos, Pero Coelho, acusado de haber sido el principal instigador y de haber golpeado el corazón de la política real con sus consejos, le fue arrancado el corazón por la espalda, mientras aún vivía y era plenamente consciente, como simbólico castigo por haber traicionado la confianza del anterior rey y por haber aconsejado la muerte de Inés. Al otro, Álvaro González, culpable de haber participado directamente en la ejecución material, le fue arrancado el corazón por el pecho, en un macabro y terrible paralelismo con el sufrimiento que su acción había infligido al corazón del propio Pedro. La leyenda más truculenta, aquella que busca resaltar la ferocidad casi animal del rey en su venganza, incluso llega a afirmar que Pedro I, en un arrebato de furia demencial, llegó a morder los corazones aún calientes y sangrantes de sus víctimas. Si bien este último detalle es probablemente una exageración posterior, destinada a demonizar o a ensalzar, según la perspectiva, la figura del rey, no cabe la menor duda de que la ejecución fue de una brutalidad extrema y que sirvió para cimentar de manera indeleble su fama de cruel. Pero la venganza de Pedro, por muy terrible que fuera, no se detuvo ahí, en la simple eliminación física de los verdugos. Necesitaba algo más, algo que trascendiera la carne y la sangre, algo que restaurara el honor mancillado de Inés, que legitimara su amor ante el mundo, y sobre todo, ante sí mismo y ante la posteridad. Y así, en un acto que desafía la razón, que se adentra en los territorios más oscuros y fascinantes de la psique humana, y que ha alimentado la leyenda durante siglos, Pedro I de Portugal llevó a cabo uno de los episodios más extraños, más conmovedores y más macabros de toda la historia de la realeza universal: la coronación póstuma de Inés de Castro. En el año 1360, 5 años después de su brutal asesinato, y poco antes de la ejecución de sus asesinos, Pedro I declaró solemnemente ante las cortes del reino reunidas en Cantañede que se había casado en secreto con Inés de Castro años atrás, antes de su muerte, en una ceremonia celebrada en Braganza. Esta declaración, jurada y refrendada por testigos cuidadosamente seleccionados, como su capellán y algunos criados de confianza, convertía así, retrospectivamente y por imperativo real, a Inés en su legítima esposa y, por tanto, en reina de Portugal. Acto seguido, para dar una corporeidad tangible y aterradora a esta proclamación, ordenó la exhumación del cadáver de Inés del monasterio de Santa Clara en Coimbra, donde había sido enterrada inicialmente. Los restos mortales de su amada, ya en avanzado estado de descomposición tras 5 años bajo tierra, fueron cuidadosamente lavados, ungidos con perfumes y bálsamos, vestidos con los más ricos ropajes regios que correspondían a una reina, adornados con deslumbrantes joyas, y finalmente, sentados en un trono junto al suyo, en una ceremonia solemne y fantasmal celebrada, según algunas versiones, en la Catedral de Coimbra, o, según otras, en el propio monasterio de Alcobaza, donde serían enterrados definitivamente. Allí, ante una corte horrorizada, sobrecogida y absolutamente sometida a la voluntad de hierro de su rey, Pedro I obligó a los nobles del reino,
a los prelados de la iglesia, a los representantes de las ciudades, uno por uno, a rendir el debido homenaje a la reina muerta, a arrodillarse ante ella, a inclinar la cabeza en señal de vasallaje y a besar el borde de su regio vestido, o según las versiones más tétricas y persistentes de la leyenda, su mano huesuda, fría y enjollada. El cadáver de la reina, con la corona ceñida sobre sus restos mortales, presidió aquella ceremonia irreal, un testimonio mudo y escalofriante del amor obsesivo de un rey y de su implacable y teatral voluntad de justicia. El caos emocional de Pedro, su dolor inextinguible convertido en una forma de locura lúcida y ceremonial, había encontrado su catarsis, su apoteosis, en aquel acto sin precedentes en la historia. Inés de Castro, la amante gallega asesinada por la razón de Estado, reinaba por fin, desde el más allá, sobre el reino de Portugal. El destino de su cadáver, sin embargo, aún no había concluido su largo y macabro peregrinaje. Le esperaba un último y suntuoso descanso. La macabra y sobrecogedora ceremonia de la coronación póstuma de Inés de Castro, aquel acto inaudito que heló la sangre de la corte portuguesa y que resonó con una mezcla de asombro, incredulidad y horror por todas las cancillerías de la Europa medieval, no fue, sin embargo, el capítulo final en la extraordinaria y trágica historia de sus restos mortales, ni tampoco la última manifestación de la obsesiva y perdurable devoción de Pedro I por su memoria. Tras aquella tétrica y teatral afirmación de su amor y de la realeza de Inés, el rey, conocido ya tanto por su justicia implacable como por su crueldad calculada, se embarcó en un proyecto monumental que no solo buscaría honrar la memoria de su amada, sino también perpetuar su trágica historia de amor para la eternidad, inscribiéndola en la piedra para que las generaciones futuras pudieran contemplarla y conmoverse. La construcción de 2 magníficos y elaborados sepulcros en el transepto de la imponente iglesia del Real Monasterio de Santa María de Alcobaza, uno de los panteones regios más importantes y venerados de Portugal. Estas tumbas, consideradas hoy como auténticas obras maestras de la escultura gótica tardía portuguesa, no serían concebidas como meros receptáculos para albergar sus cuerpos inertes, sino como un testamento artístico y simbólico de su trágica y apasionada historia de amor, y como un mensaje cifrado, lleno de significados ocultos y de esperanzas trascendentes, para la posteridad. Pedro I, según atestiguan los documentos de la época, supervisó personalmente y con minucioso detalle el diseño y la ejecución de los sepulcros, encargándolos a los mejores canteros y escultores de su tiempo, probablemente algunos de origen extranjero, dada la calidad y el estilo de la obra. El suyo y el de Inés fueron concebidos no para yacer lado a lado, como era costumbre en muchos panteones reales, sino para estar colocados frente a frente, en una disposición inusual y cargada de simbolismo, con los pies de ambas efigies orientados el uno hacia el otro, de manera que, según la conmovedora y romántica leyenda que ha llegado hasta nuestros días, en el día del juicio final, cuando los muertos resuciten al son de las trompetas celestiales, lo primero que vieran al incorporarse de sus lechos de piedra fueran los ojos del ser amado, reencontrándose así sus miradas en el umbral mismo de la eternidad. Un último y sublime gesto de amor romántico, una prueba de fe en la resurrección de la carne y en la pervivencia del amor más allá de las barreras de la muerte, que se proyectaba con esperanza hacia la eternidad. Entre los años 1361 y 1362, una vez que el suntuoso sepulcro destinado a Inés estuvo completamente terminado y listo para recibir sus restos, se procedió a su traslado desde Coimbra, donde había permanecido desde su exhumación y coronación póstuma, hasta el monasterio de Alcobaza. No fue un entierro furtivo ni discreto, como podría corresponder a una figura controvertida, sino todo lo contrario, una procesión fúnebre de una magnificencia y una solemnidad sin precedentes en la historia de Portugal, como si se tratara del funeral de una reina en ejercicio, amada y venerada por su pueblo. El féretro, cubierto de ricos paños de brocado y terciopelo, y probablemente portando alguna efigie o imagen de Inés, fue escoltado por cientos de caballeros de la corte, nobles y prelados, todos ellos portando antorchas encendidas que iluminaban el camino en la noche, creando una impresionante serpiente de fuego y luto que recorrió lentamente la distancia entre las 2 ciudades. El pueblo llano,
Conmovido por la tragedia de la joven reina asesinada y por la palpable y desgarradora devoción de su rey, salía a su paso en las aldeas y villas del camino para rendir un último y silencioso homenaje a la memoria de la reina morta, arrojando flores, rezando oraciones y llorando su desdichado destino. Al llegar finalmente al monasterio de Alcobaza, tras varios días de lento y solemne peregrinaje, el cuerpo de Inés fue depositado con todos los honores en su espléndido sepulcro. Una auténtica obra de arte en piedra blanca y fina, finamente tallada con una profusión de detalles asombrosa. En sus laterales se representan escenas de la vida de Cristo, como la Última Cena o la Crucifixión, y también una impresionante y detallada visión del juicio final, con ángeles, demonios, bienaventurados y condenados. De manera significativa, el escudo de armas de la familia Castro aparece entrelazado con el de la Casa Real de Portugal en un claro mensaje de legitimación y unión. Sobre la tapa del sepulcro, una efigie yacente de Inés, representada no como un cadáver descompuesto, sino como una reina joven, serena y de una belleza idealizada, con una leve y enigmática sonrisa en los labios, ataviada con ricos ropajes y con la corona real sobre su cabeza, mientras su figura es delicadamente sostenida y velada por 6 ángeles que parecen custodiar su sueño eterno. Años más tarde, a su muerte en el año 1367, Pedro I, el justiciero, el cruel, el apasionado, sería enterrado, según sus expresas y meticulosas disposiciones, en su propio y no menos magnífico sepulcro, enfrentado directamente al de Inés, para que su mirada pétrea pudiera encontrar la de ella por toda la eternidad. Su tumba, igualmente impresionante en su concepción y ejecución, está decorada con escenas de caza, su pasatiempo favorito, con episodios de batallas en las que participó y, de manera muy destacada, con una compleja representación de la rueda de la fortuna, símbolo de la vanidad de las glorias mundanas y de los vaivenes del destino, y con relieves que narran la vida y el martirio de San Bartolomé, su santo patrón, quizás una alusión a los suplicios que él mismo había infligido. La imagen yacente del rey lo muestra con la barba partida, un signo tradicional de luto perpetuo en la época, que él mantuvo por Inés durante el resto de su vida, y con una expresión severa, adusta, casi feroz, la de un hombre que ha conocido el amor más sublime y el odio más profundo, y que ha impartido justicia sin temblarle el pulso. Juntos, pero eternamente separados por el estrecho pasillo del transepto de la iglesia, los 2 amantes descansarían por fin, unidos en la muerte como no pudieron estarlo plenamente y sin sobresaltos en vida, y custodiados para siempre por la imponente y silenciosa arquitectura gótica de Alcobaza. El legado de Inés de Castro y de Pedro I, sin embargo, trascendió con mucho la fría piedra de sus sepulcros y los muros sagrados del monasterio. Su historia, con todos sus elementos de amor prohibido y adúltero, de intriga palaciega y razón de Estado, de crueldad desmedida, de venganza implacable y de devoción post-mortem que roza lo necrófilo, se convirtió casi de inmediato en un poderoso y perdurable mito, en una fuente inagotable de inspiración para la literatura, la música, la pintura, la ópera y el teatro, no solo en Portugal, donde es considerada con justicia una de las narrativas fundacionales de la identidad nacional, un relato que encarna el alma lusitana con su mezcla de saudade, pasión y tragedia, sino en toda Europa y con el tiempo en el mundo entero. Desde los cronistas medievales como Fernão Lopes, quien en el siglo XV recogió los hechos con una prosa vibrante y una notable fidelidad a las fuentes, aunque sin poder evitar el eco de la leyenda, hasta los grandes poetas del Renacimiento como el incomparable Luis Vaz de Camoes, quien inmortalizó su tragedia en el canto tercero de su epopeya nacional, Os Lusíadas, con aquellos versos célebres y conmovedores. Así como a bonina que cortada, antes do tempo foi, cándida e bella. La figura de Inés ha sido cantada, llorada, exaltada y reinterpretada a lo largo de los siglos por innumerables artistas. Dramaturgos españoles como Luis Vélez de Guevara con su Reinar después de morir, franceses como Henry de Monterland e incluso ingleses, llevaron su apasionante y terrible historia a los escenarios, conmoviendo a audiencias de todas las épocas. Pintores románticos y academicistas, seducidos por el dramatismo de la historia,
plasmaron en sus lienzos la etérea belleza de Inés, la fría crueldad de sus asesinos, la desesperación furibunda de Pedro y la escena macabra de la coronación póstuma. Su muerte y la subsiguiente y terrible venganza de Pedro plantean hasta el día de hoy profundas e inquietantes reflexiones sobre la naturaleza del poder, los límites de la justicia, el peso de la razón de Estado frente a los derechos individuales y la capacidad del ser humano para el amor más sublime y para la crueldad más abyecta. La historia de Inés de Castro nos recuerda, con una fuerza que no ha perdido vigencia, que el amor, en sus formas más intensas y verdaderas, puede desafiar las convenciones sociales más arraigadas y los poderes políticos más absolutos, pero también que ese desafío, en un mundo regido por intereses y ambiciones, puede tener consecuencias terribles y fatales. Nos habla, con la elocuencia de la tragedia, de la fragilidad de la vida humana, especialmente la de las mujeres en posiciones vulnerables, frente a los fríos cálculos de la política, y de cómo la memoria de una injusticia flagrante puede alimentar el deseo de venganza hasta extremos inimaginables, transformando a un hombre justo en un verdugo implacable. Pero, sobre todo, y quizás esto explique su pervivencia en el imaginario colectivo, su historia es un canto desgarrador y eterno a la persistencia del amor más allá de las barreras de la muerte. Un amor que, a través del arte, de la leyenda y del testimonio mudo de esas dos tumbas enfrentadas en Alcobaza, ha logrado vencer al olvido y seguir conmoviendo los corazones de quienes la escuchan o la leen, siglo tras siglo. Y así, en el silencio majestuoso y venerable del monasterio de Alcobaza, las efigies de Pedro e Inés se contemplan mutuamente a través del tiempo, esperando quizás ese juicio final en el que, según la fe de su tiempo y la esperanza de su amor, todas las verdades serán finalmente reveladas y todas las injusticias terrenales encontrarán su definitiva reparación. Su historia, como un río subterráneo, sigue fluyendo en la conciencia de Occidente, resonando hasta nuestros días, invitándonos a reflexionar sobre las pasiones indómitas que mueven el mundo y sobre el precio, a menudo demasiado alto, que hay que pagar por ellas. ¿Qué opinas tú, espectador de esta tragedia remota pero siempre actual, sobre este final, sobre esta historia de amor y muerte que desafía los límites de lo creíble y que nos enfrenta a las contradicciones más profundas del alma humana? ¿Fue la venganza de Pedro una forma de justicia poética, una catarsis necesaria para un corazón desgarrado, o simplemente una espiral de violencia que perpetuó el horror y la barbarie? Te invito a dejar tu reflexión, tu sentir, tu juicio en los comentarios que acompañan esta crónica. Y si estas narraciones que se adentran sin temor en los rincones más oscuros, más apasionados y más conmovedores de la historia te interpelan, te emocionan o te hacen pensar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta como señal de tu aprecio y compartir este relato para que más almas inquietas y curiosas puedan conocer las verdades, a menudo amargas pero siempre fascinantes, que se esconden tras los velos del tiempo. Juntos, seguiremos desvelando los ecos que la historia, con sus luces y sus sombras, ha dejado impresos en la memoria de la eternidad.